Sardis, nombre de viva, pero está muerta. Ok, como hemos aprendido en la primera lección de este mensaje, Sardis significa sol. Cuando te hablan a ti de sol, ¿qué te imaginas? Vida, te imaginas luminosidad, ¿sí? Claridez, calor. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre cuando dices sol? Todo eso, vida. Se me ocurre vida. ¿Sí? Todo el sistema planetario, nuestro sistema planetario, funciona alrededor del Sol. Funciona alrededor de esta estrella con luz propia. Entonces, al nombrar a Sardis, Sol, pues nos da la idea de eso, de claridad, nos da la idea de luminosidad, nos da la idea de calor, nos da la idea probablemente te da la idea de verano, eh, eh, y muchas otras cosas que tienen que ver con la vida. Sin embargo, Sardis, ¿sí? La iglesia de Sardis tenía nombre, que vive, pero estaba muerta. Y como en el mensaje anterior decía, ¿quién habla mal de sus muertos? Nadie habla mal de sus muertos. Pero Jesucristo, Él es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en Él. Él mismo es el Espíritu Santo. ¿Sí? 3 en 1 y 1 en 3. ¿Sí? La divina Trinidad. 3 en 1 y 1 en 3. Así lo creemos. Así que, viéndolo de esta manera, bueno, el Señor va a hablar de uno de sus muertos, Sardis. Y cuando tiene el mensaje para Sardis, el Señor no se va a quedar nada consigo para hablarle un mensaje. Sin embargo, es un mensaje a alguien muerto. Sin embargo, hay esperanza todavía en ese mensaje. Así que abróchate tu cinturón, ¿sí? Porque el Señor nos va a llevar a un nivel precioso de la palabra este día. Dice, mira, para empezar vamos a decirlo de esta manera. Una autopercepción errónea nos lleva a un autoengaño. ¿Sí? Sardis tenía el problema que tenía una autopercepción equivocada. Tenía una percepción equivocada de sí mismo. Pensaba que todo estaba bien. Sardis pensaba que no había problema. Sardis pensaba que estaba bien con Dios. ¿Cuál es el problema? Por cierto, de acuerdo al mensaje que nos habla la Escritura, no nos habla de una corrección doctrinal o de un error doctrinal. No nos está hablando que de repente Sardis siguió la corriente de los Nicolaitas, por ejemplo, o siguió la corriente de los gnósticos, o siguió, como le pasó a otras iglesias, no siguió el consejo de esta de Jezabel. No. No nos habla de un error doctrinal. Más bien parece ser que la iglesia cayó en un estado de conformidad, en un estado de placer, en un estado de que no hay incomodidad, no hay persecución, no hay... Que por cierto, lo que pasó cuando se inició la persecución es que la gente salió de Jerusalén y salió a buscar, a mudarse a otras ciudades donde la cosa estuviera más tranquila. Pero esto les llevó aquí a los creyentes de Sardes. Recuerde que el mensaje es a la iglesia, no es un mensaje a los no creyentes, es un mensaje a los creyentes. Y hoy en día, sigue siendo un mensaje a los creyentes.
Santiago 1:23. ¿Sí? Santiago 1:23 y 24 nos enseña que aquel que escucha la palabra, que oye, pero no la hace, no la aplica, entonces es parecido a la persona que llega, se ve en el espejo y de repente se va y se le olvida quién es. ¿Sí? Se le olvida quién es una vez más. Vamos a ver qué dice la escritura a este respecto, porque es muy interesante ver cómo lo dice una de las interpretaciones que leemos aquí en escritura. Por ejemplo, la Biblia al día nos dice, Santiago capítulo 1 versículo 23, dice la Biblia de Dios habla hoy, dice, pero no basta con el oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Punto número 1. Una autopercepción errónea nos lleva a un autoengaño. Se estarían engañando ustedes mismos. Dice, el que solamente oye el mensaje y no lo practica, dice, es como el hombre que se mira la cara en el espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta se olvida cómo es. Ahora, la Biblia de las Américas, mire cómo dice esta parte. Pues después de mirarse a sí mismo al espejo, inmediatamente se le olvida, oiga esto, qué clase de persona es. Quiero hacer énfasis aquí, qué clase de persona es. Ya nos está hablando, ya nos está hablando de una manera más enfática. ¿Qué clase de persona es? ¿Ok? Así que eso es con respecto a una autopercepción errónea. El examen más duro, hermanos, es el de la conciencia. Ese es el examen más duro. Porque aquí no te puedes engañar. Lucas 12, 18 al 20 nos habla de un personaje, un hombre rico, Jesús. Jesús nos hizo la mención de cuando quería engañar, cuando quería enseñar, quiero decir, cuando Jesús quería enseñar, ¿sí? Con respecto a este punto. Déjeme buscar la cita bíblica. Lucas 12, ¿sí? Lucas 12, 18 al 20. Lucas 12, aquí estamos, 18 al 20. ¿Sí? Entonces, está hablando acerca de la avaricia. Jesús y la avaricia, ¿sí? ¿Cómo lo pone Jesús? Bueno, Jesús nos habla de la historia de este hombre que de repente se da cuenta que tiene muchas cosas. Dice, Jesús les dice, verso 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No se trata de cuánto tienes, cuánto posees. También les refirió una parábola diciendo, una parábola con respecto a este tema. Le dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Dice, ¿por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Él seguía acumulando y acumulando y acumulando bienes. Y dijo esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Algo así le había pasado a la iglesia de Sardis.
Sardis había estado en un lugar próspero, en un lugar rico, en un lugar provechoso, y de repente se le olvida a Sardis a qué fue llamada. Se le olvida cuál es su tarea. Se le olvida cuál es su responsabilidad, Sardis, y se adormece en ese estado de conformidad, en un estado de provecho, en un estado de comodidad. Se le olvida que tiene una responsabilidad, ¿sí? El deterioro moral de la sociedad va de la mano con la indiferencia y consecuente muerte de la iglesia. Vea Proverbios capítulo 29, versículo 2. Sí. Proverbios 29, 2. Vaya conmigo la escritura. Muy rápido. Proverbios 29, 2. Ya está aquí. Dice la escritura: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, el pueblo sufre. El pueblo sufre las consecuencias cuando la iglesia no toma su lugar, cuando el creyente no toma, cuando el cristiano, porque creyente vamos a decir cualquiera puede creer, pero estamos hablando de la persona comprometida, la persona que ha conocido a su Dios, la persona que reconoce su salvación, la persona que ha reconocido sus pecados y se ha rendido delante de Dios. Esta persona que conoce quién es su Dios, sabe en qué está parado. Esta persona que no deja de agradecerle a Dios por sus pecados perdonados. Bueno, esta persona tiene una responsabilidad con la sociedad. Tiene una responsabilidad de levantar bandera. Tiene una responsabilidad de ver por su ciudad, de ver por su nación, de orar por el momento que está viviendo, que le ha tocado vivir a esta persona, le ha tocado vivir en este tiempo, pues en este tiempo tienen que orar, porque las cosas cambien. Tienen que pedir, tienen que clamar, tienen que gemir por su ciudad. Así que Sardis de repente se ha olvidado de esto. Todo está bien, todo está cómodo, no hay persecución, todo bien, y no se da cuenta que la sociedad está entrando en ese deterioro moral. ¿Sí? Se empiezan a perder los valores, se pierden valores, y sigue cayendo en una espiral, va cayendo moral, va cayendo hasta tocar el suelo. Y en esta misma actitud de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, esta actitud, ¿sí?, de pacifista, de no involucrarse en los problemas de los demás. Yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propias necesidades, no me involucro. En esta actitud, la iglesia acarrea, va llegando hacia la muerte. Mientras que la comunidad sigue en esa espiral hacia abajo, moralmente, de decadencia, de pérdida de valores. Esa es una situación que va a llegar muy profundo y va a tener consecuencias muy grandes. Ojo, estamos hablando de lo que pasó con la iglesia de Sardis y que está pasando el día de hoy. ¿Sí? Hay un paralelismo de lo que pasó con esta iglesia, con lo que está pasando, sigue pasando hoy. Un dato interesante. ¿Sabe cuál es el lugar que está registrado donde se empezaron por primera vez a acuñar las monedas con figuras? De hecho, donde se empezaron a utilizar monedas impresas fue en Sardis, este lugar.